Una noche oscura, mientras la lluvia golpeaba los vidrios de la ventana, decidí desempolvar una vieja caja que había encontrado en el desván de mi abuelo. Me había mudado a su antigua casa después de su fallecimiento, y aunque siempre decía que tenía secretos que nunca compartiría, su silencio me había dejado con una curiosidad insaciable. Dentro de la caja había objetos aparentemente inofensivos, un reloj de bolsillo oxidado, una libreta de cuero con páginas amarillentas y una pequeña piedra negra, lisa y fría al tacto. Al fondo, encontré una carta escrita con una caligrafía temblorosa. Decía: si encuentras esto, ten cuidado. Lo que llevas en tus manos no debe ser despertado. Al principio, lo tomé como un drama exagerado de mi abuelo, siempre tan misterioso. Pero esa noche, al dejar la piedra sobre mi mesita de noche, empezaron a pasar cosas extrañas. Primero, el reloj de la casa se detuvo a las 3:15 de la mañana. Exactamente a esa hora, sentí un ruido sordo en el techo, como si algo pesado caminara sobre él. Pensé que podría ser un animal, pero cuando subí al desván para revisar, todo estaba inmóvil, cubierto por una capa de polvo. Sin embargo, al regresar a mi habitación, la piedra negra ya no estaba en la mesita. Había caído al suelo, pero no había manera de que pudiera haberse movido sola. Al día siguiente, llevé la piedra al pueblo para mostrarla a un conocido que estudiaba minerales. Cuando la vio, su rostro se tensó. Me dijo que esa no era una piedra común, sino algo conocido como la obsidiana del eco. Según la leyenda, era un objeto utilizado en rituales antiguos para capturar la esencia de alguien. El eco de esa persona podría ser liberado si se pronunciaban ciertas palabras. Esa noche, por pura curiosidad, y quizá un poco por estupidez, decidí leer algunas de las palabras que estaban escritas en la libreta. Fue como si el aire en la habitación cambiara. Todo se sintió más denso, más frío. De repente, mi reflejo en el espejo comenzó a moverse de una manera que no imitaba mis gestos. Me observaba fijamente, con una sonrisa torcida que no correspondía a la mía. Intenté mantener la calma, pero entonces el reflejo dijo algo. No lo escuché mantener la calma, pero entonces el reflejo dijo algo. No lo escuché barra inversa U00E, sino que lo sentí, como un pensamiento invasivo en mi mente: gracias por liberarme. Desde ese momento, todo en mi vida cambió. Pequeñas cosas empezaron a desaparecer en la casa. Fotos, ropa, hasta muebles. Pero lo más aterrador era que en los espejos de la casa, el reflejo no siempre mostraba lo que yo hacía. A veces, me miraba cuando yo no lo hacía, y otras veces aparecía de espaldas, como si estuviera a punto de irse. Un día, desesperado, quise deshacerme de la piedra. La arrojé al río del pueblo, pero esa misma noche volvió a aparecer sobre mi mesita de noche, goteando agua. Intenté quemarla, romperla, enterrarla, pero siempre regresaba. Con cada intento fallido, los eventos extraños en la casa se intensificaban. Las luces parpadeaban, las puertas se cerraban solas, y ese eco que había liberado comenzó a tomar una forma más concreta. Una figura sin rostro, oscura como la piedra, empezó a aparecer en los rincones de la casa. Al principio, solo se quedaba inmóvil, observando. Pero con el tiempo, comenzó a acercarse cada vez más. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí un peso sobre mi pecho. Abrí los ojos y allí estaba, a escasos centímetros de mi cara. Esa fue la gota que colmó el vaso. Decidí buscar ayuda, pero nadie quería escucharme. Algunos pensaban que había perdido la cordura. Finalmente, encontré a una anciana en el pueblo, conocida por sus conocimientos en cosas que la mayoría prefería ignorar. Me dijo que la piedra no era más que un ancla, pero que el verdadero problema era el eco que había liberado. Lo que liberaste no quiere irse. Ahora te pertenece. Hoy, mientras te cuento esto, estoy sentado frente a un espejo. Lo que ves aquí es solo una parte de mí. La otra, la que está atrapada en el reflejo, ha comenzado a hablarme de maneras que no comprendo. Me dice que pronto cambiarán las cosas, que pronto yo estaré de ese lado del espejo. Y lo peor es que creo que tiene razón. Una noche,
decidí probar algo que nunca había hecho, caminar solo por la vieja carretera que atravesaba el bosque cerca de mi pueblo. Había rumores de que esa zona estaba maldita, pero yo no creía en esas cosas. Quería probar mi valentía y, además, siempre había algo intrigante en esos lugares llenos de misterio. Mientras caminaba, noté que la carretera estaba completamente silenciosa, demasiado. Ni siquiera se oía el canto de los grillos. El aire tenía un olor metálico, como si anunciara una tormenta, pero el cielo estaba despejado. Seguí avanzando, iluminando el camino con la linterna de mi celular. De repente, vi algo en el suelo, un par de zapatillas, viejas y desgastadas, colocadas perfectamente en paralelo, como si alguien las hubiera dejado allí a propósito. No había señales de nadie alrededor, y el camino estaba cubierto de hojas secas que no mostraban huellas. Sentí un escalofrío, pero decidí seguir adelante. Quizá alguien las había olvidado. Unos metros más adelante, encontré algo más, una camiseta infantil colgada de la rama baja de un árbol. El aire ahora parecía más pesado, y la linterna de mi celular comenzó a parpadear. Pensé en dar la vuelta, pero algo en mí me impulsaba a seguir. Al doblar una curva, lo vi, un carrito de juguete, de esos que tienen pedales. Estaba intacto, como si alguien acabara de dejarlo allí. La carretera estaba vacía, pero había algo en el ambiente que me hacía sentir observado. Entonces, noté un sonido leve detrás de mí, un ruido de ruedas girando. Giré rápidamente, pero no había nada. Con cada paso que daba, los objetos se volvían más extraños, una mochila, un oso de peluche sin un ojo, y luego una cadena de bicicleta rota. Sentí que no debía seguir, pero mis pies no me obedecían. Mi cuerpo se movía como si algo invisible lo estuviera guiando. Finalmente, llegué a un claro donde la carretera se detenía abruptamente. Allí, en el centro, había una bicicleta roja con los neumáticos completamente desinflados. Pero lo que más me impactó fue la sensación, el aire estaba helado, y cada fibra de mi ser me gritaba que saliera de allí. Cuando me acerqué a la bicicleta, escuché un sonido que jamás olvidaré, un susurro. Era como si miles de voces pequeñas hablaran al mismo tiempo, un murmullo caótico que provenía de todas partes. Mis piernas finalmente reaccionaron, y corrí de regreso por el camino. Mientras huía, noté algo extraño, los objetos que había visto antes ya no estaban. Ni las zapatillas, ni el carrito, ni el peluche. Pero la sensación de ser seguido persistía. No me detuve hasta llegar a mi casa. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí algo en mi bolsillo. Era una pequeña campana oxidada, algo que no recordaba haber recogido. Desde entonces, cada noche la campana suena sola, 3 veces, justo a la medianoche. Todo comenzó cuando me mudé a una pequeña cabaña en medio del bosque. No era nada espectacular, una casa sencilla, con techos bajos y madera crujiente, perfecta para desconectarme del ruido de la ciudad. La había encontrado a un precio ridículamente bajo, y aunque el agente inmobiliario me advirtió que llevaba años abandonada, no me importó. Siempre me gustó la idea de restaurar lugares olvidados. Los primeros días fueron normales. Dedicarme a limpiar y organizar cosas me mantenía ocupado. Pero entonces encontré algo que me hizo detenerme. Mientras removía la tierra del jardín trasero, mi pala chocó contra algo duro. Al excavar más, descubrí una caja de metal, oxidada por el tiempo. No tenía cerradura, solo una tapa encajada que me costó abrir. Cuando finalmente lo logré, me encontré con un montón de papeles amarillentos, todos escritos a mano. La letra era pequeña y difícil de leer, como si alguien hubiera escrito con prisa. Lo curioso es que no eran cartas ni diarios. Eran como registros de algo, nombres, fechas y descripciones breves, muchas de ellas incompletas. Por ejemplo, Ana, 1983, la escuché tararear de nuevo, o Carlos, 1995, algo lo empujó esta vez. No entendí qué significaban, pero no le di demasiada importancia. Pensé que podrían ser notas de algún propietario anterior. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido extraño.
Era como un crujido constante, como si alguien caminara descalzo por las tablas del piso. Me levanté para investigar, pero no había nada ni nadie. Supuse que serían los ruidos típicos de una casa vieja. Sin embargo, al día siguiente, noté algo extraño. Uno de los papeles que había encontrado estaba sobre la mesa de la cocina. Estaba seguro de que los había dejado en el desván. Pensé que quizá lo había movido sin darme cuenta, pero cuando lo revisé, noté que algo había cambiado. Donde antes estaba escrita una línea incompleta, ahora había algo nuevo. Javier, 2025, comenzó a leer las notas. Mi nombre estaba ahí. Y era mi año. Sentí un escalofrío recorrerme. Intenté convencerme de que era alguna broma, pero no había nadie más en la casa. Guardé los papeles en un cajón y traté de olvidarlo, pero al caer la noche, los ruidos regresaron. Esta vez eran diferentes, golpes leves en las paredes, como si algo intentara llamar mi atención. Al tercer día, encontré un nuevo cambio en los papeles. Otra línea había aparecido. Javier, 2025, está empezando a entender. No sabía qué significaba eso, pero la sensación de ser observado se volvía más fuerte. En la casa, los espejos parecían deformar mi reflejo, y las sombras en las esquinas no se quedaban inmóviles. Comencé a dormir con las luces encendidas. Finalmente, decidí deshacerme de esos papeles. Los llevé al bosque y los quemé, asegurándome de que no quedara ni un rastro. Por un tiempo, pareció que todo volvía a la normalidad. Los ruidos cesaron y la casa se sintió más tranquila. Pero entonces sucedió algo que no puedo explicar. Una mañana, al despertar, encontré la caja de metal junto a mi cama. Estaba intacta, como si nunca la hubiera tocado. Adentro, los papeles estaban de vuelta, y había una nueva entrada. Javier, 2025, piensa que puede escapar. Desde ese momento, no he dejado de sentirlo. No sé qué es exactamente, pero hay algo en esta casa que no me quiere dejar ir. Cuando intento salir, las puertas no abren. El teléfono no tiene señal. Y lo peor de todo, cada noche, una nueva línea aparece en los papeles. Anoche decía, Javier, 2025, pronto será parte de la lista. Si estás viendo esto, por favor, no vengas a buscarme. No intentes ayudarme. Porque creo que esta casa no me dejará salir, pero se asegurará de que alguien más ocupe mi lugar. Cuando tenía 28 años, decidí mudarme a las afueras de la ciudad. Estaba cansado del bullicio, de las luces brillantes y del ruido constante de los autos. Encontré una casa pequeña, al final de un camino de tierra, rodeada por árboles altos y un silencio que en ese momento me pareció perfecto. El precio era tan bajo que, si soy honesto, debería haber sospechado algo. Pero, como muchos, pensé, esto es una ganga, debo aprovechar. La casa era sencilla, 2 habitaciones, una pequeña sala, un baño y una cocina que daba al bosque. Sin embargo, había algo peculiar que no noté al principio, una puerta más, al fondo del pasillo, que no estaba incluida en el plano que me mostró el agente inmobiliario. Al preguntarle, me dijo que era un cuarto de almacenamiento, pero que estaba cerrado con llave porque la cerradura estaba dañada. Me dijo que no me preocupara, que podía usar el resto de la casa sin problemas. En ese momento, no pensé mucho en ello. La primera semana fue tranquila. Me dediqué a desempacar y a disfrutar del aislamiento. Por las noches, el único sonido que oía era el viento moviendo las ramas de los árboles. Todo cambió la 8ª noche. Eran las 2 de la mañana cuando escuché un ruido proveniente del pasillo. No era un crujido común de una casa vieja, sino un golpe seco, como si alguien hubiera tirado algo al suelo. Me levanté, encendí las luces y revisé cada rincón. Todo estaba en su lugar. Pero al acercarme a la puerta cerrada, sentí algo extraño, el aire estaba más frío allí, como si la temperatura bajara varios grados solo frente a esa puerta. No le di importancia y volví a la cama, pero esa fue la primera noche en que no pude dormir bien. A partir de ese momento, comenzaron a suceder cosas que no podía explicar. Objetos que dejaba en la mesa de la cocina aparecían en la sala.
Las luces parpadeaban sin motivo. Incluso el reloj de pared, que siempre funcionaba perfectamente, comenzó a detenerse a las 3:12 de la mañana, todos los días. Un día, mientras limpiaba el pasillo, noté algo más sobre la puerta cerrada. En la parte inferior, entre la madera y el suelo, había una grieta diminuta por donde se escapaba un olor extraño. No era putrefacción, pero tampoco era algo agradable, era como a metal oxidado y humedad. Decidí que tenía que saber qué había detrás de esa puerta. Busqué una llave maestra, pero ninguna funcionó. Intenté forzar la cerradura, pero era inútil. Finalmente, en un arrebato de frustración, golpeé la puerta con un martillo hasta que la madera cedió. Lo que encontré detrás me dejó helado. El cuarto estaba completamente vacío, pero las paredes estaban cubiertas de dibujos tallados directamente en la madera. Eran círculos concéntricos, símbolos que no reconocí, y líneas que parecían grabadas con desesperación. Pero lo más perturbador era el suelo. Había marcas profundas, como si algo hubiera arrastrado garras o dedos sobre las tablas, formando surcos irregulares. En el centro del cuarto, había un pequeño agujero en el suelo, de no más de 30 centímetros de diámetro. Me agaché para mirar, y lo único que vi fue oscuridad. Puse una linterna y noté algo: el agujero era más profundo de lo que parecía. El haz de luz no alcanzaba el fondo. Esa noche, los ruidos empeoraron. Ya no eran solo golpes, ahora escuchaba algo más. Un murmullo, bajo y constante, que venía del pasillo. Era como si alguien estuviera hablando justo al otro lado de la puerta rota. Pero cuando revisaba, no había nadie. En una ocasión, dejé una grabadora en el cuarto mientras dormía. A la mañana siguiente, al revisar el audio, escuché algo que me hizo sentir un frío en la espalda. No eran murmuros. Era una respiración profunda, pesada, que duraba minutos y luego se detenía, como si algo estuviera esperando. Llamé a un cerrajero para que cerrara la puerta de nuevo. No quería saber más de ese cuarto. Pero cuando llegó, el hombre, que parecía de lo más normal, se negó a entrar. «No sé qué tiene este lugar», dijo mientras se alejaba apresurado, «pero no me pagarías lo suficiente para quedarme». Esa noche decidí que era suficiente. Empaqué mis cosas y me preparé para irme a primera hora. Pero mientras recogía mis pertenencias, escuché algo que me paralizó. La puerta del cuarto, que había cerrado con un clavo improvisado, se abrió lentamente con un chirrido. Sentí un impulso irracional de mirar, como si algo me llamara. Al asomarme, vi que el agujero en el centro del cuarto ya no era pequeño. Se había expandido, como si el suelo hubiera sido devorado por algo. Ahora, ocupaba casi todo el espacio, y desde dentro, un aire helado salía en ráfagas. No sé qué fue lo que vi en ese momento, pero estoy seguro de que algo se movió en la oscuridad. Salí corriendo de la casa sin mirar atrás. Dejé todo lo que tenía y me fui a un motel en la ciudad. Al día siguiente, llamé a una empresa para vender la propiedad sin siquiera volver. Hoy, cuando pienso en esa casa, no puedo evitar sentir que dejé algo inconcluso. Como si al abrir ese cuarto hubiera despertado algo que llevaba años esperando. No sé qué era, y no quiero saberlo. Pero a veces, en las noches más silenciosas, siento esa misma brisa helada, como si hubiera traído una parte de esa casa conmigo. La herencia de la casa sellada. Siempre pensé que las herencias eran bendiciones. Cuando me llamaron para informarme que había heredado la vieja finca de un tío lejano que apenas recordaba, lo tomé como una señal de buena suerte. La propiedad estaba en un lugar remoto, en las montañas, y aunque nunca lo visité en vida, me emocionó la idea de explorarla. No tenía mucho dinero en ese momento, así que acepté sin pensarlo dos veces. El abogado me entregó las llaves junto con una advertencia: es una propiedad peculiar. Muchos intentaron comprarla, pero tu tío nunca quiso venderla. Solo te pido que tengas cuidado con los sótanos. No elaboró más, y yo lo atribuí a supersticiones de pueblo. Cuando llegué, la casa me sorprendió por su estado. Por fuera, era imponente, con una fachada de piedra ennegrecida por el tiempo y ventanas altas con persianas rotas que parecían ojos vacíos.
pero al cruzar la puerta principal, sentí algo que no esperaba, la casa parecía viva. No era solo el crujir de la madera bajo mis pies, era un aire cargado, como si la casa estuviera observándome. Pasé los primeros días explorando cada rincón. Los muebles estaban cubiertos de polvo, pero el diseño interior era fascinante, largos pasillos, habitaciones con techos altos y una cantidad desconcertante de puertas. Sin embargo, lo que más llamó mi atención fue un pasillo al final de la casa. Al final de este había una puerta diferente a las demás, reforzada con hierro y cerrada con 3 candados oxidados. A su lado, colgado en la pared, había un letrero con letras desgastadas que decía, "No entres. Nunca". Mi curiosidad fue inmediata, pero las palabras del abogado resonaron en mi mente. Decidí ignorar esa puerta y continuar con mi vida. Sin embargo, desde la primera noche, algo no se sentía bien. Los sonidos en la casa no eran normales, pasos en el techo, susurros en las paredes y un ruido profundo, como si algo se moviera debajo del suelo. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí un temblor leve. Al principio pensé que era un terremoto, pero luego escuché algo más, un golpeteo rítmico, como si algo estuviera martillando desde el subsuelo. Decidí seguir el sonido y, para mi sorpresa, parecía provenir de detrás de la puerta sellada. Intenté ignorarlo, pero los días siguientes las cosas se intensificaron. Las luces parpadeaban y el aire se volvía más denso cerca del pasillo donde estaba esa puerta. Un día, encontré arañazos en la madera, marcas profundas que no estaban allí antes. Más tarde, descubrí que los candados parecían estar aflojándose, como si alguien, o algo, estuviera tratando de abrirlos desde el otro lado. Decidí investigar más sobre la casa. En el pueblo cercano, la gente se mostraba reticente a hablar del lugar. Un anciano, tras insistirle, me contó algo perturbador. Según él, la casa había sido construida por un grupo que practicaba rituales oscuros hace más de 100 años. El sótano, o lo que yo pensaba que era un sótano, no era un espacio común. Era un lugar donde contenían algo. Nadie sabía exactamente qué, pero aseguraban que los constructores murieron de formas horribles, y desde entonces, la casa pasaba de dueño en dueño, hasta que mi tío la selló por completo. Esa noche, regresé a la casa con una mezcla de miedo y fascinación. ¿Qué podría estar detrás de esa puerta? Al llegar, noté que los candados estaban completamente oxidados, como si el metal hubiera envejecido siglos en solo unos días. Decidí que no podía esperar más. Busqué herramientas y rompí los candados uno por uno. Al abrir la puerta, un olor insoportable me golpeó, como carne podrida y tierra húmeda. Bajé con una linterna y descubrí unas escaleras que llevaban a una cámara subterránea enorme. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, grabados con precisión, y el suelo estaba marcado con círculos concéntricos llenos de cenizas. En el centro de la habitación, había una especie de sarcófago, pero no era de piedra ni madera. Parecía hecho de un material extraño, orgánico, casi como si fuera piel. Estaba atado con cadenas gruesas y sellado con lo que parecía cera negra. Sentí una presencia, como si algo invisible estuviera observándome. Entonces, ocurrió algo que nunca olvidaré, el sarcófago comenzó a moverse. Las cadenas tintinearon, y escuché un sonido gutural, un gruñido profundo que resonó en mis huesos. Retrocedí, pero tropecé y caí. En ese instante, la linterna se apagó. No sé cuánto tiempo estuve en la oscuridad. Lo único que recuerdo es el sonido, como si miles de voces susurraran al unísono, mezclándose en un eco interminable. Cuando logré encender la linterna de nuevo, vi algo que me heló la sangre, las cadenas estaban rotas y el sarcófago estaba abierto. Corrí tan rápido como pude, subí las escaleras y cerré la puerta con todo lo que encontré. Esa noche no dormí. Desde entonces, la casa ha cambiado. Las paredes parecen respirar, las sombras se mueven, y hay un peso constante en el aire, como si algo estuviera esperando. Hoy, mientras te cuento esto, sé que cometí un error al abrir esa puerta. Algo salió de allí, y no estoy seguro de que haya abandonado la casa. A veces, cuando estoy completamente solo, escucho ese gruñido, más cerca de lo que me gustaría admitir.
Si alguna vez heredas una casa con advertencias, por favor, escúchalas. No cometas el mismo error que yo. Mi abuela siempre me decía que algunas tierras no debían ser tocadas. Hay lugares que recuerdan lo que les hicieron, aunque hayan pasado siglos, decía mientras me miraba con esos ojos grises llenos de historias. No entendía sus palabras hasta que heredé su casa en medio del bosque rojo. El bosque rojo no tenía ese nombre por las hojas de sus árboles. El terreno, según me dijeron los lugareños, tenía una historia oscura. Decían que hace más de 100 años, una comunidad aislada vivía allí, personas que practicaban rituales extraños y que un día, simplemente, desaparecieron. Las leyendas hablaban de un llamado que se llevó a toda la aldea al corazón del bosque. Nadie encontró sus cuerpos, pero desde entonces, el lugar quedó desierto. Cuando llegué, la casa de mi abuela estaba en condiciones sorprendentes, considerando que había estado vacía durante años. Tenía una arquitectura peculiar, con techos altos y ventanas que parecían ojos que observaban el bosque. Pero lo que más me llamó la atención fue un cuarto cerrado con llave en el sótano. Al preguntar al abogado que manejó la herencia, solo me dijo que mi abuela le pidió que no permitiera que nadie lo abriera. La primera semana en la casa fue tranquila. Las noches eran frías, y el único sonido que escuchaba era el susurro del viento entre los árboles. Pero al séptimo día, todo cambió. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché algo extraño, un canto lejano. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el sonido se hacía más fuerte. Parecía provenir del bosque, como si muchas voces estuvieran cantando al unísono una melodía que no podía entender. Me asomé por la ventana, pero todo estaba oscuro. A la mañana siguiente, encontré algo perturbador, huellas en la tierra alrededor de la casa. No eran huellas normales, parecían hechas por pies descalzos, pero con dedos largos y delgados. Lo más inquietante era que todas estaban orientadas hacia la casa, como si algo hubiera estado rodeándola durante la noche. Las noches siguientes, los cantos continuaron. Cada vez más cerca, cada vez más claros. Una de esas noches, incapaz de resistir mi curiosidad, decidí seguir el sonido. Me adentré en el bosque con una linterna y un cuchillo que había encontrado en la cocina. El aire en el bosque era diferente, más pesado. Los árboles eran tan altos y densos que apenas podía ver el cielo. Pero los cantos eran mi guía, y sin darme cuenta, llegué a un claro. En el centro había un círculo de piedras cubiertas de símbolos que no reconocía, y en medio, una gran abertura en el suelo, como un pozo, que parecía no tener fondo. Cuando miré dentro, un escalofrío recorrió mi cuerpo. No podía ver nada, pero sentí que algo estaba allí, observándome desde la oscuridad. Me alejé rápidamente, pero mientras lo hacía, noté algo más: el bosque estaba completamente en silencio. Ni el viento, ni los insectos, ni los animales, nada hacía ruido. Esa noche, decidí que tenía que irme. Pero al llegar a la casa, algo me detuvo, el cuarto cerrado en el sótano. Sentí que la respuesta a todo lo que estaba pasando estaba allí. Usé una palanca para abrir la puerta y descubrí algo que nunca olvidaré. El cuarto estaba lleno de objetos extraños, máscaras talladas en madera, frascos con líquidos oscuros, y un enorme círculo dibujado en el suelo con lo que parecía ser sangre seca. En el centro del círculo, había un libro viejo, con una cubierta de cuero ennegrecida y páginas que parecían a punto de desintegrarse. El libro estaba escrito en un idioma que no entendía, pero había dibujos, figuras humanas rodeando un pozo, iguales al que había visto en el bosque. Una página en particular llamó mi atención, mostraba a un hombre cayendo al pozo y siendo devorado por algo que tenía múltiples ojos y bocas. No pude dormir esa noche. Los cantos volvieron, pero esta vez no estaban afuera. Provenían del sótano. Cuando bajé, el círculo en el suelo estaba brillando débilmente, y las páginas del libro se movían solas, como si una brisa invisible las recorriera. Escuché un golpe seco detrás de mí y, al voltear, vi algo que nunca podré explicar: una figura alta y delgada, con extremidades desproporcionadas y una cabeza sin rostro. Corrí fuera de la casa,
pero al salir al bosque, me di cuenta de que las huellas de antes estaban de vuelta, y no eran pocas. Eran cientos, todas orientadas hacia la casa. No recuerdo cómo llegué al pueblo. Desperté en la habitación de un hotel, con barro en mis zapatos y las manos temblorosas. Intenté contar lo que había visto, pero nadie me creyó. Decían que la casa de mi abuela siempre estuvo vacía, que ella nunca tuvo descendencia. Hoy, mientras te cuento esto, aún tengo el libro. No sé por qué lo llevé conmigo, pero no puedo deshacerme de él. A veces, lo escucho susurrar, y sé que lo que sea que esté en el bosque rojo, todavía me está buscando. No suelo hablar de esto. La mayoría de la gente me miraría con incredulidad o pensaría que estoy inventando. Pero lo que viví fue real. Cambió mi vida para siempre. Y aunque no sé si contar esta historia es lo correcto, siento que alguien debe saber lo que descubrí. Todo empezó con un trabajo. Había perdido mi empleo y estaba desesperado por encontrar algo rápido. Fue entonces cuando me llegó una oferta extraña: cuidar de un viejo edificio en el centro de la ciudad. El sueldo era generoso, y el único requisito era hacer rondas nocturnas y asegurarme de que todo estuviera en orden. No parecía complicado. El edificio era un hotel antiguo, cerrado desde hacía décadas. Tenía una historia oscura que preferían no mencionar en los periódicos. Según me contaron, una serie de eventos trágicos lo llevaron al cierre: accidentes inexplicables, desapariciones y, finalmente, un incendio que dejó algunas áreas inutilizables. Cuando llegué el primer día, me dieron una lista de reglas que debían seguirse al pie de la letra. Algunas eran normales, como revisar que las puertas estuvieran cerradas o asegurarme de que no hubiera intrusos. Pero otras eran extrañas. Nunca uses el ascensor después de la medianoche. Si escuchas pasos en el pasillo, no salgas a mirar. Bajo ninguna circunstancia intentes entrar al cuarto 44. Recuerdo haberme reído de esa última regla. ¿Qué clase de persona pondría algo así en un contrato? Sin embargo, el encargado me miró con seriedad y me dijo: si quieres seguir vivo, no lo tomes a la ligera. Las primeras noches fueron tranquilas. El edificio estaba en mal estado, con paredes desconchadas y alfombras llenas de polvo. A veces escuchaba ruidos, pero los atribuía a la vieja estructura. Me limitaba a hacer mis rondas, apuntar cualquier cosa fuera de lo común y regresar a la pequeña oficina donde tenía una silla, una mesa y un monitor de seguridad. Pero todo cambió una noche. Estaba revisando los pasillos del tercer piso cuando vi algo extraño: una de las puertas estaba entreabierta. Según la lista, todas las habitaciones debían permanecer cerradas con llave. Me acerqué con cuidado, pensando que tal vez alguien había entrado. Pero al empujar la puerta, no encontré a nadie. Lo que sí vi fue inquietante. La habitación estaba completamente vacía, sin muebles ni decoración. En el suelo, alguien había dibujado un símbolo extraño con lo que parecía ser pintura roja. Era un círculo con líneas cruzadas, y en el centro, un número: 44. El aire en la habitación era frío, y una sensación de presión en mi pecho me obligó a salir de allí rápidamente. Cerré la puerta con llave y anoté el incidente en mi informe. Pero esa noche, algo cambió en el edificio. A la medianoche, mientras revisaba las cámaras, noté movimiento en el monitor que apuntaba al pasillo del cuarto piso. Al principio, pensé que era un fallo en el sistema, pero luego vi claramente una figura. Era alta, con extremidades desproporcionadas y un andar extraño, como si sus articulaciones estuvieran al revés. La figura se detuvo frente al cuarto 44. Mi curiosidad pudo más que mi miedo, así que tomé una linterna y subí al cuarto piso. Al llegar, el pasillo estaba vacío, pero la puerta del cuarto 44, que siempre había estado cerrada, ahora estaba abierta. No quería entrar, pero algo, una fuerza invisible, me empujaba a hacerlo. Dentro, la habitación estaba en completo desorden. Las paredes tenían arañazos profundos, y el suelo estaba cubierto de cenizas. En el centro, había una silla antigua, y sobre ella, un cuaderno abierto.
Las páginas estaban llenas de escrituras ilegibles, pero una frase se repetía una y otra vez: el 44B. El 44 sabe. Cuando levanté la vista, me di cuenta de que ya no estaba solo. La figura del monitor estaba allí, de pie junto a la puerta. Su rostro era un borrón, como si no pudiera enfocarlo, pero sus ojos, o lo que parecían ser ojos, brillaban con una luz tenue. Intenté correr, pero la puerta se cerró de golpe. La figura se acercó lentamente, y cada paso que daba hacía que la habitación se llenara con un sonido ensordecedor, como un rugido mezclado con llantos. No recuerdo cómo salí de allí. Lo siguiente que supe fue que estaba en la oficina, temblando y con el cuaderno en mis manos. No pude volver a subir a ese piso. Renuncié al día siguiente, pero el edificio no me dejó ir tan fácilmente. Desde entonces, he tenido pesadillas recurrentes. En ellas, estoy en el cuarto 44, incapaz de moverme, mientras la figura se acerca una y otra vez. El cuaderno sigue conmigo. Intenté deshacerme de él, quemarlo, tirarlo al río, pero siempre reaparece. A veces lo encuentro abierto en mi mesa, con nuevas frases que no estaban antes: el 44 te está esperando. No sé cuánto tiempo más puedo soportarlo. Siento que algo me está llamando de regreso al edificio. Y lo más aterrador es que no sé si podré resistir.